Felices fiestas te desea William Barrera con tu canal Calidad de Vida Financiera, el canal líder en educación financiera a nivel mundial. En este orden de ideas vamos a ver unos nuevos videos en donde vamos a abordar diferentes indicadores financieros o ratios financieros, como también muchas personas lo conocen, los cuales son importantes no solo a la hora de conformar carteras de inversión, sino también a la hora de analizar ciertos proyectos en los cuales nosotros podemos invertir. Entonces vamos a ver alrededor de 40 indicadores financieros categorizados en diferentes áreas para que aprendamos a invertir tanto en renta fija como en renta variable y también en derivados. Entonces vamos a ver estos ratios financieros, vamos a partir con los ratios financieros de liquidez, vamos a ver después de endeudamiento, solvencia, gestión de actividad. Realmente vamos a ver bastantes indicadores financieros de forma detalladita y también a través de un ejercicio práctico para que entendamos muy bien las interpretaciones de cada uno de ellos. En este orden de ideas también vamos a ver más adelante los famosos modelos y también teorías también de políticas de dividendos. Vamos a ver también modelos como es el valor presente neto, la tasa interna de retorno, la famosa TIR. También vamos a abordar la famosa función tasa a través del modelo CAPM, que realmente todos estos indicadores y modelos nos van a ayudar a tomar muy buenas decisiones, como les digo, para conformar carteras de inversión o para invertir en cualquier proyecto que se nos presente. Así que vamos a comenzar con el presente video viendo todo lo que tiene que ver con los indicadores de liquidez. Y en este orden de ideas, ¿qué es un indicador de liquidez o para qué nos sirven los indicadores de liquidez? Básicamente los indicadores de liquidez surgen de la necesidad para medir la capacidad que tienen las empresas para cancelar sus obligaciones de corto plazo y sirven de manera estratégica para mirar la facilidad o la dificultad que tiene o que se le puede presentar a una empresa o alguna institución o algún proyecto para pagar sus pasivos corrientes, principalmente al convertir a efectivo sus activos corrientes. Se trata básicamente de determinar qué pasaría si a la empresa se le exigiera pagar sus obligaciones a un mediano plazo o a corto plazo, dado que todo esto influye bastante para medir la rentabilidad de un proyecto, de una empresa o de una compañía. Básicamente dentro de más o menos alrededor de un año. Este viene siendo un lapso de tiempo establecido dentro de la contabilidad para medir esa rentabilidad y mirar esa capacidad que tienen las empresas para pagar estas obligaciones. De esta manera o de esta forma, los índices de liquidez aplicados en un momento determinado evaluarán si la empresa, desde el punto de vista del pago inmediato de sus pasivos corrientes, es eficiente o no. Así nosotros a la hora de conformar carteras de inversión podemos mirar si efectivamente esta empresa está generando sus pagos a tiempo, no está acumulando deudas en un lapso no superior a un año, y así vamos a tener certeza de si es viable o no invertir, además de que nosotros lo vamos a combinar con otros indicadores, por ejemplo, como lo son de solvencia o endeudamiento, como también los de apalancamiento, rentabilidad, gestión o actividad. Realmente es muy importante combinar todos estos ratios financieros, así como con las variables macroeconómicas y microeconómicas que son tan importantes. Recordemos que también tenemos que evaluar a la hora de invertir y conformar carteras de inversión o analizar cualquier proyecto, tenemos que tener en cuenta las variables macroeconómicas y microeconómicas, porque en cierta manera esto va a afectar bastante nuestro resultado a la hora de invertir. Nuestras utilidades esperadas van a verse afectadas con base al comportamiento de estas variables. Por ejemplo, si nosotros vamos a analizar variables macroeconómicas, tenemos que tener en cuenta el PIB, la inflación, la balanza comercial, también la balanza de pagos, el desempleo, por supuesto los impuestos, la carga tributaria que se colocan en los países en donde nosotros estamos invirtiendo o estamos conformando esas carteras de inversión, por supuesto las tasas de interés, porque dependiendo del movimiento que tengan, si suben, eso va a afectar bastante la rentabilidad de nuestras inversiones. También vamos a mirar los costos laborales, los salarios, las primas de riesgo, que también se incluyen en modelos financieros para poder determinar si es viable o no cierto proyecto para invertir. Esto en cuanto a variables macroeconómicas. En cuanto a variables microeconómicas, tenemos que tener en cuenta básicamente, por ejemplo, la oferta, la demanda, los costos de producción, los gastos de producción, los salarios, las reformas laborales que tenga, por ejemplo, las compañías para generar contrataciones, el consumo. También tenemos que tener en cuenta el nivel de producción mensual, trimestral, semestral, anual que vengan teniendo. Entonces, todas estas variables microeconómicas como las macroeconómicas, junto con los ratios financieros y los modelos que les mencionaba anteriormente, nos van a ayudar bastante a tomar muy buenas decisiones.
Cuando nosotros vamos a interpretar los ratios financieros, tenemos que revisar los estados financieros de las compañías, de las empresas, en dado caso que nosotros vayamos a invertir en renta variable o también en dado caso que nosotros vayamos a invertir en derivados con base a la renta variable o también si nosotros vamos a invertir en renta fija, pero en bonos privados. Si nosotros vamos a invertir en los famosos TES o los bonos soberanos de cualquier país, en este caso si vamos a hablar en Colombia, tenemos que tener en cuenta ya variables macroeconómicas como las que les mencionaba anteriormente. Si vamos a invertir netamente en renta fija, en este caso bonos privados, sí es importante también involucrarnos con los estados financieros de la empresa. Así sea también renta variable, acciones o bonos privados los tenemos que revisar. Y en este caso primero vamos a revisar el balance general, vamos a mirar que todo esté al día, vamos a mirar también el estado de resultados. Cuando nosotros ya tenemos estos estados financieros también podemos incorporar el flujo de caja de la compañía, de la empresa, para mirar realmente esa liquidez que tenga y ese efectivo, ese flujo de efectivo que tenga realmente para solventar sus obligaciones, tanto financieras como no financieras, corrientes o no corrientes. En este caso también, una vez de que tenemos estos estados financieros, yo recomiendo bastante para tener un muy buen análisis financiero, tener por lo menos varios datos, un grueso de datos y en este caso poder comparar por lo menos 5 años para mirar el rendimiento de esta compañía, este proyecto en el cual vamos a invertir. Entre más datos tengamos, entre más años analicemos de una compañía, mejor y más completa va a ser la información para tomar muy buenas decisiones. Si tenemos 2 años o el último año va a ser un poco complicado tener certeza financiera de cómo es la salud financiera de la compañía o del proyecto. Y en este caso, pues vamos a tener el ejemplo de 5 años, desde el 2016 hasta la actualidad, hasta el 2021. Una vez que nosotros tenemos balance general, estado de resultados y flujo de caja, nosotros lo que hacemos es que analizamos básicamente a través del análisis horizontal y vertical esas ponderaciones que se van a tener y esa participación porcentual que han tenido todas las cuentas de estos estados financieros de un año correspondiente al otro. Una vez que nosotros ya tenemos todo este análisis, sacamos el valor absoluto y el valor relativo, nosotros vamos a tener mucha más certeza de qué es lo que está pasando con ese proyecto o con esa compañía. Aquí me voy a enfocar en los ratios financieros, pero si les gustaría que les enseñe todo esto, balance general, flujo de caja, estado de resultados, análisis horizontal, análisis vertical con el valor absoluto y relativo, déjenme ahí en los comentarios, ¿listo? Una vez que ya tenemos todo esto, tanto análisis vertical como horizontal del estado de resultados y del balance general, ahora vamos a mirar los ratios financieros. ¿Por qué? Porque necesitamos tener todos estos valores para poder reemplazar las fórmulas que tenemos aquí y arrojar los porcentajes o los datos numéricos o monetarios para saber efectivamente cómo se está comportando la empresa. Si nosotros nos damos cuenta aquí tenemos los 5 años desde el 2016 hasta el 2021 y aquí tenemos los indicadores financieros. Primero tenemos la razón corriente y la razón corriente lo que permite es conocer la capacidad que tiene la empresa para disponer del efectivo ante cualquier eventualidad o contingencia que se le presente. Y en este orden de ideas nosotros tenemos la fórmula que vienen siendo los activos corrientes sobre los pasivos corrientes. Por eso es muy importante revisar los estados financieros porque ahí vamos a encontrar los valores tanto del activo corriente como de los pasivos corrientes. Aquí lo único que hacemos es que reemplazamos la fórmula y hacemos la división. Una vez que nosotros lo colocamos acá en Excel es mucho más fácil colocar la división y dejarlo listo, ¿vale? Entonces tenemos nuestra cifra y en este caso, ¿qué quiere decir? Aquí les tengo la interpretación para que quede mucho más fácil de entender. Por cada peso que debe la empresa, tiene 1.25 pesos para respaldar esa deuda. Entonces, si nosotros dividimos los activos corrientes en los pasivos corrientes, vamos a saber cuánto va a ser ese respaldo por cada peso de deuda. En dado caso que invirtamos en pesos colombianos, si lo estamos en dólares, en euros, va a ser ese significado. Entonces, por ejemplo, por cada dólar o por cada euro que la empresa deba, se tiene 1.25 euros o dólares o libras esterlinas para responder con esa deuda. Entonces, entre mayor sea esta cifra, va a ser mucho mejor porque va a tener mayor carga para hacer estos pagos o para cubrir estas obligaciones. Y en este caso, para el ejemplo que tenemos aquí de esta empresa, nos damos cuenta que la cifra va incrementando considerablemente hasta casi alcanzar un 2.5% realmente. Entonces, básicamente la empresa tendría un beneficio de casi el doble para poder cubrir ciertas obligaciones. Vamos a mirar la prueba ácida. ¿Y qué significa la prueba ácida? La prueba ácida permite
medir la liquidez de una empresa sobre su capacidad de pago para generar diferentes flujos de efectivo en el corto plazo, excluyendo principalmente los inventarios o sus activos fijos. En otras palabras, ¿qué quiere decir eso? Que puede pagar todas sus obligaciones sin necesidad de vender estos activos. Entonces la fórmula viene siendo los activos corrientes menos el inventario, porque los excluye, y lo dividimos sobre los pasivos corrientes. Wow. De los datos los extrajimos las cifras de los estados financieros, flujo de caja, balance general, estado de resultados, todo como les mencioné anteriormente, lo dividimos y aquí tenemos el resultado. Pero ¿qué significa ese 0,77? Básicamente que por cada peso o por cada dólar o libra, ya se puede entender dependiendo de cómo uno esté analizando la empresa según la moneda. Entonces, por cada peso que se deba o que deba esa empresa, dispone de 77 centavos básicamente para pagarlo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que no estaría en condiciones de pagar la totalidad de sus pasivos a corto plazo sin vender sus mercancías. Realmente un resultado que tenga que ser equilibrado es que nosotros veamos aquí, como lo vemos en la presentación, que haya una relación de 1:1. Es decir, un peso que se debe es un peso que se tiene para pagar esta deuda. En otras palabras, ¿qué garantizaría esto? Que el pago de la deuda a corto plazo se llevaría y efectivamente se generaría una confianza crediticia, porque tendrías cómo responder en una relación directa. Por eso tiene que ser 1:1. ¿Listo? Entonces, en este caso, para esta empresa, está por debajo de la unidad. No compensa ese peso de deuda que tiene, porque solo tiene 77 centavos para cubrirlo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la empresa necesitaría incentivar mejor su administración financiera con base a sus activos corrientes para poder cubrir esta deuda. También vamos a ver que la prueba ácida 1 la podemos dividir en prueba ácida 2 y prueba ácida 3. ¿Por qué? Porque también podemos excluir de esos activos corrientes no solo los inventarios, sino las cuentas por cobrar. Y ya para la prueba ácida 3 lo que hacemos es que descontamos tanto las cuentas por cobrar como los inventarios para realmente saber qué participación tienen esos activos corrientes para cubrir esas deudas de estos pasivos corrientes. Y en este orden de ideas, la prueba ácida 2 lo que nos permite es medir la liquidez de la empresa sobre la capacidad de pago efectivamente para generar esos flujos de efectivo, para tener esa liquidez a corto plazo, excluyendo, como les mencionaba anteriormente, esas cuentas por cobrar. Y en este caso, prueba ácida 3 va a excluir lo que les mencionaba anteriormente, cuentas por cobrar, como también los inventarios. ¿Cuál es la interpretación? Viene siendo la misma, tiene que haber una relación 1:1. ¿Y qué vemos con esta empresa? Que el primer año de análisis, en el 2016, no logra cubrir esas obligaciones solo con sus activos corrientes a corto plazo, excluyendo por supuesto el inventario que tenga de esa producción que ha realizado en un periodo determinado, y excluyendo también esas cuentas por cobrar, ese dinero que tiene pendiente. Y vamos a mirar qué pasa con los siguientes años. Si vemos, hay una relación que ya se viene equilibrando. Por ejemplo, ya para el segundo año vemos que ya hay una relación positiva, ya por lo menos tiene 15 centavos adicionales para cubrir esa deuda, solo excluyendo los inventarios. Pero si excluye las cuentas por cobrar y se juntan también las exclusiones de las cuentas por cobrar con los inventarios, como es el caso de la prueba ácida 3, no alcanzaría para cubrirlas. Entonces, básicamente, con el paso del tiempo, esta compañía, este proyecto, excluyendo los inventarios, lograría pagar ciertas obligaciones a corto plazo con base a sus activos corrientes. Sin embargo, si excluye los dos, tanto inventarios como cuentas por cobrar, como vemos aquí 0,33, ni siquiera alcanzaría, le faltaría un 67% para cubrir esa relación 1:1, y eso es lo que quiere decir la prueba ácida 3. Vamos a ver el capital trabajo, que es muy importante, y este ratio financiero permite determinar los recursos financieros con que dispone una empresa para operar sin tener sobresaltos y de forma eficiente. En este caso, sobre los recursos disponibles de forma inmediata o en el corto plazo que requiere la empresa para poder operar. ¿Pero qué significa eso? Pues nosotros utilizamos la fórmula que es el activo corriente menos el pasivo corriente. Aquí no excluimos ni cuentas por cobrar ni inventarios, solo hacemos esta diferencia y vamos a tener un monto de dinero específico. ¿Y qué quiere decir esto? Que capital trabajo básicamente es el dinero con el que cuenta la empresa
para su funcionamiento el día a día. Lo que implica es que el dinero puede ser suficiente para comprar las mercancías, para pagar los salarios, los servicios públicos, el arrendamiento, etcétera. No solo para cubrir esos gastos y esos costos operativos, sino para generalmente tener una eficiencia en la empresa o en el proyecto. Entonces el capital de trabajo nos va a medir esa eficiencia una vez que descontamos los pasivos corrientes de los activos corrientes. Entonces, entre mayor sea la cifra, más capacidad va a tener para cubrir todos estos gastos y costos operativos y también de eficiencia no operacional. Entonces, si nos damos cuenta, la empresa va creciendo considerablemente alrededor de los 5 años y por este lado sería un buen proyecto para invertir, teniendo en cuenta este ratio financiero. Vamos a ver también el famoso capital de trabajo neto operativo. ¿Y qué significa eso? Es el dinero con el que cuenta la empresa para que funcione operativamente, por ejemplo, para su producción de mercancías. Por lo menos que ese capital que se necesita, ese capital requerido, se pueda implementar para generar esa producción y para cubrir esa demanda necesaria en el mercado para que se mantenga a flote la empresa o el proyecto en el cual nosotros estamos analizando y deseamos invertir. Y básicamente es lo mismo. Necesitamos que esa cifra vaya creciendo en el tiempo porque va a tener mayor eficiencia, porque va a cubrir estos gastos y estos costos operativos. Y si nos damos cuenta, el capital de trabajo como el capital de trabajo neto operativo van a tener una correlación significativa y positiva. A medida que crece uno, crece el otro significativamente y eso lo evidenciamos con el paso de los 5 años como el que vemos en el ejemplo de esta empresa. Es así como nosotros vemos estos 6 ratios financieros enfocados a la liquidez, que son importantes analizarlos para poder tener más certeza de lo que está pasando con la empresa, con un proyecto y asimismo nosotros tener una confianza de saber que estamos haciendo las cosas bien y que vamos a tener buenos rendimientos a pesar de ciertas valoraciones de riesgos que hay en el mercado, que ya lo hemos visto. Por aquí les dejo una etiqueta para que vean todos los riesgos que hay dentro del mercado y a pesar de que hayan estos riesgos, nosotros vamos a tener un poco más de certeza de que vamos a ir un poco más a la fija cuando vemos que hay buenos rendimientos en estos indicadores de liquidez en el proyecto en el cual nosotros vamos a invertir o en el cual vamos a utilizar para conformar nuestras carteras de inversión. En el próximo video vamos a ver nuestros famosos indicadores de endeudamiento o como también muchas personas lo conocen, indicadores de solvencia. Así que no se lo pierdan. Mi nombre es William Barrera. Felices fiestas para todos. Espero que la estén pasando genial con toda la familia. Se cumplan todos sus sueños y proyectos y nos vemos en el siguiente video. Un fuerte abrazo.